La charla de hoy, correspondiente al módulo de cardiopatías química e intervencionismo. Con el doctor Ricardo Iglesias vamos a coordinar lo que es la discusión, vamos a hacer una charla y vamos a discutir un poquito sobre el tema. Vamos a presentar a los residentes panelistas que nos acompañan hoy, la doctora Virginia Barba del Sanatorio Trinidad Mitre, al doctor Federico Soler, que espero que pronunciarlo bien, del Hospital Italiano de Mendoza, y el doctor Mariano de Alessandri del CEMIC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además contamos con el lujo de un buen panelistas staff, el doctor Juan José Herrera Paz, el doctor Hernán Cohen Arasi, el doctor Ernesto Duronto, el doctor Javier Guetta y el doctor Patricio Potrino. Bueno, vamos a dar inicio a la primera charla, correspondiente a la evaluación del paciente con oclusiones crónicas, cuándo intervenir, a cargo del doctor Facundo Villa del Hospital Cuyen de Santa Fe. Bueno, buenas tardes, gracias a CONAREC, al Comité Científico por la invitación. Bueno, el tema que me han asignado es la evaluación del paciente con oclusiones crónicas, cuándo intervenir, y al ser una pregunta al título de la charla me pareció adecuado responderla a partir de otras, que son con las que vamos a desarrollar el tema. De forma casi obligada, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es una oclusión total crónica? Y la podemos definir como aquellas lesiones en las que se documenta angiográficamente interrupción del flujo coronario anterógrado, timicero de más de 3 meses de evolución, o aquellas oclusiones de reciente diagnóstico pero que no sean atribuibles a eventos isquémicos recientes. A modo de ejemplo, una inyección de la arteria coronaria derecha en la que observamos lo que es el CAP proximal de la oclusión, la obstrucción propiamente dicha y lo que es el CAP distal. Y en la composición histológica lo que podemos observar en un extremo son lo que son placas duras, que son fibróticas, calcificadas, por ahí un poco más dificultosas para el pasaje de las guías, y en el otro extremo placas blandas que son más ricas en material lipídico, por ahí un poco más amenos a la hora del tratamiento. Ahora bien, ¿esto es un problema frecuente? Efectivamente sí, aproximadamente un tercio de la angiografía diagnóstica nos encontramos con oclusiones crónicas, aunque la angioplastia es el método para tratarla solo en el 5 al 20% de los casos. Y esto depende mucho de la experiencia del centro y los operadores. Mientras en Estados Unidos la forma de resolver las oclusiones crónicas es la angioplastia en el 6 al 9%, en Japón llega al 60%, que tienen bastante desarrollado todo este tema los japoneses. Y esto se relaciona directamente con que en manos expertas se alcanzan tasas de éxito de aproximadamente el 90%. Y lo que tenemos que tener claro, lo que se da abajo, es que así todo, hoy la estrategia más frecuente para el tratamiento de las oclusiones crónicas sigue siendo la cirugía de revascularización. Este es un registro canadiense presentado en el año 2012, que entre 14.000 pacientes con enfermedad coronaria se observó que el 18% tenían al menos una oclusión crónica, y se intentó la angioplastia de la misma en el 10%, siendo satisfactoria en un 7% del total de los pacientes, es decir, un 70% de tasa de éxito. Y mientras que, para remarcar un poco lo que decía anteriormente, se realizó un puente a la oclusión en el 23% de los casos. Ahora bien, una vez que tenemos la oclusión crónica, nosotros vemos la cine y decimos ¿qué nos va a predecir si nos va a ir bien al tratar estas lesiones? El Solazzi propone un cuadro a partir de diferentes características en donde lesiones menores de 6 meses de edad, vasos de más de 3 milímetros de diámetro, de menos de 2 centímetros de longitud la oclusión, si hay calcificaciones o no, sería menos dificultoso. Esto por ahí un poco más fino quedaría así ya a merced de la evaluación del cardiólogo intervencionista, pero bueno, para el residente de cardiología o para el cardiólogo clínico lo que es una herramienta muy útil es el JCTO Score, es un score presentado en el año 2011, en el cual a partir de 5 características como lo son, si la punta es cónica o roma, si tiene calcificaciones dentro de la oclusión, si tiene angulaciones mayores a 45 grados, si la oclusión es de más de 2 centímetros o si es un reintento, se le da un punto a cada una y tenemos un puntaje que va de 0, que sería fácil, a muy difícil, que sería un puntaje de 3 hacia arriba. Y esto está estrechamente relacionado con las tasas de éxito. Pacientes que tuvieron un puntaje de 0 por vía anterógrada tuvieron un 83% de éxito contra un 31% de los pacientes que tenían un puntaje de 3 o más. Y también con los tiempos en los que se realiza la angioplastia. Fíjense cómo aproximadamente el 65% de los pacientes que tuvieron un puntaje de 0 la pudieron hacer en menos de 75 minutos,
contra menos del 10% en los pacientes que tenían un puntaje de muy difícil. Ahora, tal vez lo que es la pregunta más importante de esta charla: ¿para qué vamos a tratar una oclusión crónica? Primero y principal, para mejorar los síntomas y la calidad de vida, para reducir el monto isquémico, para mejorar la función del ventrículo ya con un poquito más de grado de duda, para brindar estabilidad eléctrica si la isquemia es un foco ritmogénico, y lo que vamos a ver posteriormente, con muchos signos de pregunta, si para mejorar el pronóstico realmente. En cuanto a la mejoría de los síntomas, en el año 2010 se presenta un metaanálisis de 1030 pacientes donde comparaban la angioplastia exitosa versus la fallida y su efecto sobre la angina residual o recurrente, dando resultados significativamente favorables en el grupo de angioplastia exitosa. Lógico, parece un poco esperable esto, pero bueno, lo que hay que remarcar de este metaanálisis es que la mayoría fueron estudios observacionales y retrospectivos, y la mayoría de la información viene de registro, si se quiere decir una evidencia un poquito más blanda. Entonces, en busca de evidencia dura es que en la sesión del American College del año pasado, en el 2017, se presenta el trabajo de un grupo coreano, que es el Decision CTO, un trabajo de no inferioridad en el cual tuvieron el objetivo de comparar los resultados del tratamiento médico óptimo contra la angioplastia más tratamiento médico en pacientes con oclusiones crónicas. Fueron 834 pacientes, 398 al grupo tratamiento médico, 417 al grupo angioplastia, y tuvieron un endpoint primario que estaba compuesto por muerte de cualquier causa, IAM, stroke o nueva revascularización, y un seguimiento a los 3 años. Para criticar de este estudio, esto acá, es el elevado crossover entre grupos que hubo, así como otros puntos cuestionables fueron que eran solo centros en Asia, que tuvieron alta tasa de éxito, que bueno, mejor para los pacientes, pero esas tasas de éxito no son extrapolables al resto de las salas de hemodinamia del mundo, un bajo reclutamiento que obligó a suspender el trial de forma prematura y un bajo número de stent implantados. En cuanto al endpoint primario, lo que observamos es que no se observaron diferencias significativas entre el grupo tratamiento médico y el grupo angioplastia, así como tampoco lo hubo en el desglose de cada punto por separado. Esto, si se quiere, era esperable, pero lo que llamó verdaderamente la atención fue esto, que tampoco se observaron diferencias significativas en las escalas de angina y calidad de vida, y sin lugar a dudas este fue el hecho más llamativo de este estudio. Entonces, ¿qué concluyen? Que el tratamiento médico óptimo no sería inferior a la angioplastia en pacientes con oclusiones crónicas. Este año se presenta, en la Sociedad Europea, el EuroCTO Trial en busca de evidencia un poco más fuerte, que tenía el objetivo de comparar lo que eran los beneficios de la angioplastia contra el tratamiento médico sobre el estado de salud de los pacientes. Los participantes eran pacientes sintomáticos con al menos una oclusión. El operador decidía si la oclusión era pasible de angioplastia, y lo que me pareció muy interesante, que no se hizo en otros estudios, fue que en pacientes con alteración de la motilidad regional se necesitaban imágenes de estrés no invasiva para evaluar viabilidad en el territorio de la oclusión. Era por resonancia en este estudio que se hizo. Fueron 396 pacientes a una randomización 2:1, 259 al grupo de angioplastia con stent con drogas más tratamiento médico, en el cual han tenido una tasa de éxito del 86%, y 137 al grupo de tratamiento médico. Con un endpoint primario que era cambios en el estado de salud, evaluado por el cuestionario de angina de Seattle. Es un cuestionario de 19 preguntas calibrado, que se utiliza bastante en estos casos, con un seguimiento un año, un endpoint de seguridad compuesto por muerte y IAM no fatal a los 3 años, y los endpoints secundarios fueron los MACE, la trombosis del stent, las hospitalizaciones. En cuanto a los resultados, acá sí se observó que los pacientes del grupo angioplastia mostraron mejoría significativa en cuanto a la limitación física, la frecuencia de angina, la calidad de vida, y más pacientes tenían completa libertad de angina. Mientras tanto, en cuanto a los endpoints secundarios y los MACE, fueron comparables entre ambos grupos a los 12 meses, no hubo diferencias en eso. En cuanto a la mejoría de la función ventricular, en el año 2016 se presenta el estudio REVAX, un trabajo alemán, en el que ellos tenían como objetivo evaluar cuándo la angioplastia de la oclusión crónica podía mejorar la función del ventrículo. Eran 205 pacientes, 101 se les trató la oclusión crónica, a 104 no, y tenían un endpoint primario que era evaluación por resonancia del engrosamiento parietal en el territorio de la oclusión, que se evaluaba a los 6 meses, un endpoint secundario compuesto por los volúmenes y la función ventricular, y el endpoint de seguridad, que era los MACE a los 12 meses. En cuanto a los resultados, rápidamente lo que vamos a decir de este estudio es que no demostró mejoría tanto para los endpoints primarios y secundarios. O sea, no mejoró los volúmenes, no mejoró la función, no mejoró el engrosamiento. Pero lo que llamó la atención acá fue que sí tuvieron significativamente menor eventos adversos los pacientes del grupo angioplastia,
pero esto fue a expensas de la revascularización repetida, si se quiere, el más blando de los endpoints que componían los MACE. Y en cuanto a la mejoría del pronóstico, es la gran deuda pendiente que tenemos en esta materia y lamentablemente en la actualidad no contamos con evidencia suficiente que muestre mejoría en la sobrevida y el pronóstico de estos pacientes. ¿Qué nos dicen las guías actualmente? Este año en Múnich, en el Congreso, se presentan las guías de revascularización, en la cual nos dicen con clase 2A, nivel de evidencia B, que la revascularización percutánea de las oclusiones crónicas debe ser considerada en pacientes que tengan angina resistente al tratamiento médico o a largas áreas de isquemia documentada. Entonces, dicho esto, ¿cuál sería una estrategia adecuada para el manejo de estos pacientes? Primero, en principal, definir si están sintomáticos o no. En caso de que estén sintomáticos, fijarnos si tienen motilidad normal o hipoquinesia en el territorio de la oclusión, podríamos referirlo a revascularización. En caso de que tengan territorio aquinético o desquinético en el territorio de la oclusión, ahí debemos ir a demostrar viabilidad, y si tiene viabilidad, lo tratamos por vía percutánea, y si no, los referimos a tratamiento médico. Y si los pacientes que no están sintomáticos, si están aquinético o disquinético del territorio, seguimos el mismo camino que para los sintomáticos, mientras que si tienen motilidad normal o hipoquinesia, debemos evaluar el monto isquémico y si este es mayor al 10%, indicar la revascularización. Rápidamente, para terminar, ¿qué complicaciones pueden aparecer? Complicaciones propias del procedimiento, perforación coronaria, complicaciones isquémicas, atrapamiento de materiales, así como también tenemos que tener mucho cuidado con la nefropatía con contraste y con la radiación. Esta es una imagen de un paciente nuestro expuesto a largos tiempos de fluoroscopía con lesiones dérmicas. Debemos decirle al intervencionista que frene luego una hora de intentos infructuosos de atravesar la oclusión o de tiempo de fluoroscopía que superan los 45 minutos. Para finalizar, entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que las oclusiones crónicas totales son un problema frecuente, que los pacientes a tratar son aquellos sintomáticos que no responden al tratamiento médico, que tengan un territorio de la oclusión que esté viable, o aquellos que tengan una importante carga isquémica, que en la actualidad lamentablemente no contamos con evidencia suficiente que muestre mejoría en el pronóstico y en la sobrevida de estos pacientes, así como tampoco seguimientos a largo plazo, aunque los avances tecnológicos están llevando esta práctica a lugares impensados en épocas anteriores, con altas tasas de éxito y menor tasa de complicaciones, y esto seguramente nos deja la expectativa de resultados cada vez más alentadores. Muchas gracias. Digamos, vamos a tratar de dos temas. Primero, la calidad de las presentaciones de todos y después, bueno, la parte técnica de la discusión. De verdad, felicitaciones. 15 minutos, clavado, claro, conciso y el problema está. Entonces, me parece que lo primero, Juan Pablo, sí. ¿Viste que te conozco? Me gustaría que primero conteste Barba o pregunte o comente la doctora Barba y después dejamos a los prostáticos para más tarde. ¿Le parece bien? No, no te haga el canchero. Primero Barba. Buenas tardes a todos. Yo, más que opinar, me gustaría preguntarles, aprovechando la oportunidad. La verdad que en nuestro centro no tenemos mucha experiencia de angioplastia, este tipo de lesiones. La mayoría de los pacientes van a cirugía. Quisiera centrarme en el paciente. Creo que la problemática está más que nada centrada en el paciente asintomático, por ahí el sintomático genera menos dudas. Y quisiera centrarme en el paciente con disfunción ventricular. El compañero mencionó que una estrategia podría ser la búsqueda de viabilidad en estos pacientes. Yo quisiera preguntarles qué tanto se usa eso, qué tanto ustedes buscan la viabilidad, cuál es el mejor método para hacerlo. Existen algunos trabajos, aunque pequeños y ya de larga data, que muestran que quizás los pacientes que tienen más viabilidad podrían beneficiarse, no quizás en puntos duros, sino en que podría tener un efecto antirremodelado beneficioso en estos pacientes. Si esto ustedes creen que es así, que es una estrategia que se puede usar de forma sistemática, que quizás la dejan reservada para algún tipo de pacientes, ¿qué lugar tiene ese tipo de búsqueda en estos pacientes? Es una charla aparte la de la doctora, no es una pregunta, es una charla aparte. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Función ventricular, uno por vez. Potrino, pasen el micrófono, claro. La doctora está muy cómoda. Gracias. Buenas tardes. Felicitar al doctor por la presentación realmente impecable. Coincido en la mayoría de los puntos que él planteó recién. Yo me dedico a hacer intervencionismo y yo soy amigo de revascularizar al paciente que lo necesita. Si yo no tengo demostrado viabilidad, no revascularizo un paciente, y creo que la viabilidad muchas veces va acompañada de los síntomas, lo cual te aclara un poco a veces el camino y quizás uno no llega a necesitar un estudio de viabilidad específico
porque tiene parámetros previos que te indican que ese paciente quizás uno debería intentar revascularizarlo. Creo que con respecto a las oclusiones totales crónicas, que es lo que habló el doctor, es todo un gran capítulo y no se hace en todos los centros por una sencilla razón. Uno tiene que tener una sala que planifique hacer oclusiones totales crónicas. No es para todas las salas, no es para todos los centros y no es para todos los equipos de trabajo. Si uno va a hacer oclusiones totales crónicas, hablamos de las complejas, ¿no? Las que son más sencillas técnicamente las afrontamos a diario sin problemas. Pero uno tiene que tener planificado estos procedimientos, si no, no llega nunca a buen puerto. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Tener un programa de oclusión total crónica y desarrollarlo como corresponde, si no, más vale no meterse a hacerlo. Vamos a hacer una cosita. Tenemos muy poco tiempo de discusiones porque son 4 presentaciones distintas. Vamos a hacer corta la pregunta y el aporte. Doctor Herrera Paz. Vale, J. Bueno, no, cortito, una cosa importante que menciona de lo de las salas y preparado, hay que tener en cuenta que si bien la incidencia, como planteaban ahí, es alta, no supera el 20%, y si vos tenés que hablar de que tenés que tener salas con mucho equipamiento, pero sobre todo con mucha práctica, vos necesitas un volumen muy alto por año para llegar a tener pacientes de esto como para tratar. Entonces, ya primero empezar a seleccionar ciertos centros que tengan mucho volumen para poder entrar en este tipo de procedimientos. Y después hay que tener en cuenta que también el procedimiento puede ser anterógrado o retrógrado, es un tema que hay que tener en cuenta, porque en el retrógrado de alguna manera asumís, entre comillas, es más complejo técnicamente, pero asumís, entre comillas, un menor riesgo de las complicaciones. A veces, en muchos casos, como vos vas por atrás y intentás pasar subintimal o como fuera, que fuera la técnica que uses, a veces como venís de atrás puede ser más simple. Doctor Cohen-Arasi. Hernán. Te va a hablar todo, cortito. Muy rápido, primero felicitarte, en serio, muy buena tu presentación. Yo quería un poco resaltar esto, que depende mucho a veces la técnica y el equipamiento que tengas también para hacerlo, porque claramente se utilizan equipos especiales, no es una técnica que se pueda hacer un equipo de hemodinamia cualquiera, sino que para poder hacer esto se necesitan técnicas especiales. Y respondiendo un poquito a la pregunta de la doctora, vos planteaste el caso de un paciente con disfunción ventricular. Cuanto más disfunción ventricular, más necesito estar seguro de que ese paciente no tiene viabilidad para estar tranquilo de que no lo voy a revascularizar. Si tiene disfunción ventricular, tengo que hacer todo el esfuerzo con los mejores métodos para demostrar que ese territorio no se merece un intento de revascularización. Bien, perfecto, sí, felicitarlo porque la verdad que repasó todo el Ya no lo espectro. felicitemos más porque se va a agrandar. Okay, sí. Digo, basta, ya está 4 que lo felicitado. Estuvo bien. Estuvo bien. Un tema así para remarcar es el alto costo, ¿no? Porque el equipamiento que requiere es mucho. Lo que menciono también de la sala, uno tiene que tener disponibilidad porque hay que programar bien, si no te ocupa la sala o uno termina cansado y es el último caso o es el primero y le arruina todos los casos que vienen después. Y la selección del paciente, creo que principalmente es la selección en base a la angina intratable. Como decía Hernán también, si uno tiene para disfunción ventricular, tiene que asegurarse que ese paciente tiene viabilidad y tiene que ir a buscarla. Yo no te felicito. Bien, y vos. le hubiera agregado a la charla un poquito acerca de la búsqueda de viabilidad, con qué método, 2 diapositivas más, pero es perfecta para dar en cualquier lugar la charla esta. Así que te vamos a anotar como speaker para llamarte. Está bien, le golpeaste un poquito. Bien, bien. Así no, sabe que va el lunes y agarra al jefe del servicio, le dice, che, flaco, vení. No nos olvidemos del método, ¿sí? Si tenemos un vaso ocluido 100%, el hemodinamista no lo puede abrir, las guías de revascularización que mostraste son muy claras, ¿sí? Revascularización incompleta en favor de la cirugía. ¿Sí? O sea, 3 vasos, con un vaso 100, cirugía. Si queremos hacer hemodinamia, porque no son 3 vasos, porque queremos tratar el territorio ocluido, viabilidad, pero también isquemia, ¿sí? De nada me sirve tener un poco de viabilidad y tengo buena circulación de la DA, no tengo isquemia, ¿para qué voy a abrir ese vaso? Con todo eso en la cabeza y en un servicio de hemodinamia que sea adecuado, nosotros tenemos en Fundación Favaloro 250 angioplastias por mes, un alto volumen, pero aún así los materiales que tenemos no son los que usan en Japón, con lo cual la tasa de éxito es bastante menor que la de ellos. Y lo que vos dijiste es clarísimo, 50, 60 minutos o 2 horas el hemodinamista en sala y el paciente irradiándose, con lo cual el análisis es caso a caso y en base a esto. Nacho, y dejamos para el residente la próxima. Nacho, corto. No, cortito, digamos, estoy completamente de acuerdo. En general se pide que el centro, digamos, para estar capacitado, digamos, de tener un volumen de por lo menos 1000 angioplastias por año, que eso obviamente no se alcanza en la mayoría de los centros.
Para por ahí los residentes conocer que el abordaje de este tipo de intervenciones es mucho más complejo, ya en general se requiere un doble acceso vascular para poder hacer una visualización desde las dos arterias coronarias, porque muchas veces la circulación colateral, por ahí la foto que mostró, digamos, se veía que había circulación colateral de esa obstrucción desde la misma coronaria derecha, ¿sí? Pero muchas veces la circulación colateral es desde la otra, entonces ya duplicamos el riesgo de complicaciones a nivel vascular, hay un aumento en la complicación también de perforaciones, entonces para mí el mensaje más claro es la selección del paciente. Creo que es muy importante incluso involucrar al cardiólogo clínico y ofrecer este tipo de procedimiento al paciente indicado, ¿sí? Conociendo que es un procedimiento que no tiene una tasa de éxito como cualquier tipo de angioplastia, que tiene un aumento en la tasa de complicaciones. Así que eso para mí es el mensaje más importante que habría que llevarse hoy. Yo voy a decir otro mensaje, porque estar acá no puedo opinar, pero yo voy a opinar. A mí me parece que hay que dejar claro que esto no salva vidas ni baja infartos, como ninguna angioplastia, con stent, sin stent, con droga, sin droga, en ningún crónico. Porque la evolución va a pasar por un montón de pequeñitas arterias que no ven ustedes con la hemodinamia. El primer punto, porque no van a encontrar nunca el punto este. No lo van a encontrar porque con mucho más población en crónico, más allá de la oclusión crónica. Y ese es el primer punto, me parece interesante. Si una arteria se tapó y no se infartó, es porque hay algo que el organismo lo equilibró. Entonces, de alguna manera, la circulación colateral o algún punto propio, y a lo mejor, lo que sí estoy seguro, que es un buen nitrato, y el paciente que tenga el tratamiento óptimo se va a beneficiar más que nada por la limitación. Pero pronóstico, hoy, independientemente de esto, la angioplastia no ha modificado. Entonces me parece que el primer punto, paciente intratable, que siga con dolor muy limitado, llegamos a ver esto. Si no, no llegamos a ver esto. No por un paciente que haya tenido un evento aislado hace mucho, encontramos esto. Y me parece que ya en pacientes alejados con el OAT con el estudio, nos tenemos que seguir. No, después. El OAT nos demostró el estudio de Gervasio Lamas, que la verdad no mejora función ventricular. A ver, Guetta, rápido. No, la otra es el tema de los estudios, ¿no? Que es placebo y no es sham. O sea, el efecto placebo de la angioplastia juega un rol también en los estudios. Sí, bueno, viste lo que pasó inclusive con el Simplicity. Cuando le hiciste los dos, el efecto se perdió. Bueno, vamos al segundo caso. Alguien se va a matar en este congreso. Mirá lo que es esto, ¿dónde está el que habla? Mirá, ¿dónde está? Ahí, mirá. Bueno, seguimos con la segunda charla. Revascularización híbrida en busca del mejor candidato, a cargo del doctor Martín Falilia de Fundación Favalor. Bueno, buenas tardes. Gracias a Conarec y al Comité Científico por la invitación para dar esta charla. Voy a hablar sobre revascularización híbrida en busca del mejor candidato. Como todos saben, la CRM ha sido el método de revascularización estándar en las lesiones complejas desde su desarrollo inicialmente en la década del 60. Sin embargo, en los últimos años, la brecha entre la elección por la cirugía y la revascularización por angioplastia se fue disminuyendo por mejoría en las técnicas del procedimiento, por el tipo de stents que utilizamos y el tratamiento coadyuvante. Sin embargo, la trombosis y restenosis siguen siendo el talón de Aquiles de la angioplastia en este tipo de lesiones. Bien. Como ya presentaron previamente, este año la Sociedad Europea de Cardiología mostró la nueva guía de revascularización del 2018, a donde muestra los casos en los que uno preferiría usar una u otro tipo de estrategia, la CRM o la angioplastia. Ya sabemos que en las lesiones de tronco con syntax intermedio o alto se prefiere la cirugía, lo mismo en enfermedades de 3 vasos, sobre todo en los pacientes diabéticos. El estudio syntax, muy importante, que hizo un avance en este sentido, mostró mayor tasa de ACV como una desventaja de la cirugía, pero también revascularización repetida en el grupo de angioplastia. Y en el seguimiento a 5 años se vio que en el grupo de riesgo alto, digamos, en los grupos de syntax alto, el MACE fue mayor. Pero, como decíamos previamente, la CRM no está exenta de complicaciones y no es perfecta. Tiene la complicación de la esternotomía, la utilización de la bomba de circulación extracorpórea, el pinzamiento aórtico y demás. Por este motivo se hicieron distintas propuestas para mejorar el perfil de seguridad de la CRM, por ejemplo la CRM sin bomba o la mínimamente invasiva, que no son el foco de esta charla. También la misma guía muestra estos dos escenarios para optar por una u otro tipo de estrategia. Para la angioplastia
los pacientes con muchas comorbilidades, frágiles, añosos, que tienen lesiones pasibles de la revascularización por vía hemodinámica, quizás se prefiere la angioplastia, pero en los pacientes jóvenes, diabéticos, con disfunción ventricular, con restenosis difusa, digamos, y varios episodios de restenosis, quizás es preferible una estrategia quirúrgica. Pero, ¿por qué elegir? Ahí está. A una persona se le ocurrió mezclar lo mejor de las dos estrategias, haciendo una especie de híbrido o un Frankenstein moderno, para ver si las cosas le van a ir un poco mejor. En el año 96, Angelini y sus colaboradores publicaron la primera serie de casos con 6 pacientes revascularizados con cirugía y con angioplastia, de los cuales 4 fueron en diferido y 2 en simultáneo. ¿Y en qué consiste un procedimiento híbrido? Básicamente consiste en realizar un MIDA, que es el punto importante de la cirugía convencional, a través de una mini toracotomía anterior izquierda en el cuarto o quinto espacio intercostal. Esta puede ser hecha de esta manera o de forma endoscópica o asistida con un robot, pero es técnicamente muy dificultoso y tiene una alta tasa de conversión a cirugía convencional, casi el 10%. En cuanto a la elección de si es en simultáneo o en diferido, se prefiere generalmente la segunda, es decir, que sean en simultáneo, porque de esta forma se expone el paciente a menor radiación, tiene una recuperación mucho más rápida, mayor satisfacción del paciente. La desventaja que tiene es que necesita un quirófano híbrido que permita hacer un cateterismo y una cirugía. Y actualmente solamente el 0.5% de las cirugías de revascularización miocárdica son por esta vía, contra el 10% más o menos que son la doble mamaria, o incluso 20% en Europa. Digamos, es una técnica que todavía no está muy instaurada. En cuanto a qué hacer primero, si primero se hace la parte de la cirugía o de la angioplastia, se propone hacer primero la cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía se puede hacer sin el efecto del segundo antiagregante. Además, en el caso de hacer primero la angioplastia, uno no tendría el problema de suspender los antitrombóticos en el caso de la cirugía. También se puede controlar angiográficamente la permeabilidad del MIDA, y la angioplastia se puede hacer de forma segura, ya que el tronco está protegido. La desventaja es que uno, si primero hace la cirugía y después la angioplastia, y la angioplastia falla, uno tiene que incurrir en una reoperación, y la inflamación de la cirugía implica un riesgo teórico de mayor riesgo de trombosis. Un escenario donde se podría hacer primero la angioplastia es en paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, con una lesión de nodo tronco descendente anterior, y después dejar en diferido la CRM. Y este esquema muestra más o menos cómo quedan las dos estrategias. Del lado derecho se puede ver los stents en la derecha y en la circunfleja con un MIDA, y del lado izquierdo se puede ver cómo están los puentes convencionales. Este cuadro muestra, ajustado al score de Syntax con un seguimiento a 5 años, la tasa de MACE en el seguimiento. Se ve que en los pacientes con riesgo bajo o intermedio no hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, pero sí en el grupo con Syntax alto, que muestra que el grupo con revascularización híbrida muestra menos tasa de eventos que la cirugía o que la angioplastia. Lo mismo con ajustado el Euroscore. Los pacientes con un Euroscore bajo o intermedio no tienen diferencia estadísticamente significativa, pero sí los pacientes con un riesgo elevado. Este es un resumen de los metaanálisis a la fecha. Hay algunos muy grandes, los primeros dos tienen 6.000 y 5.000 pacientes respectivamente, pero son todos confeccionados con registros chicos, con muestras muy heterogéneas, que no mostraron diferencias estadísticamente significativas en los grupos. Sí informan que hay disminución de transfusiones, estadías hospitalarias más cortas y demás. Otro de los estudios, los metaanálisis siguientes, muestran sí que se ve que hay mayor necesidad de revascularización repetida en el grupo de revascularización híbrida, pero esto se piensa que se atribuye a que la falla es en la angioplastia y no en la CRM, y todos estos estudios fueron hechos con técnicas viejas, digamos. Todos usaban clopidogrel y no todos tenían los stents de última generación. En cuanto a los estudios, el estudio Polmides es uno de los primeros randomizados controlados con 200 pacientes que de una manera 1 a 1 randomizó pacientes a CRM o estrategia híbrida con grupos con características basales muy similares.
al año de seguimiento se vio que no hubo diferencias en el MACE o mortalidad estéticamente significativo. Acá está el cuadro que evidencia esto. Y en el seguimiento a 5 años, en el hybrid, es más o menos lo mismo. No se logró demostrar una diferencia estadísticamente significativa en los puntos duros. Y este es el primer estudio, el REPS, presentado en el TCT del año pasado, que es el primer estudio que muestra angioplastia, cirugía convencional y revascularización híbrida de la misma manera. Y acá tampoco se pudo demostrar en el seguimiento al mes y al año de forma estadísticamente significativa una diferencia en los endpoints primarios duros. Sí se vio que hay menor riesgo de sangrado en la revascularización híbrida y también una menor estadía hospitalaria. Entonces, resumiendo, las ventajas de la cirugía coronaria híbrida hasta el momento es que es un procedimiento mucho menos invasivo, disminuye el sangrado, menor estancia hospitalaria y mayor satisfacción del paciente, evita los efectos de la bomba o del clampeo aórtico que dificultan el posoperatorio, el tiempo de oclusión coronaria es mucho más corto y facilita la revascularización completa por angioplastia para el operador, ya que el tronco está protegido. Y también tiene la ventaja adicional de que se puede evidenciar la permeabilidad del puente una vez realizado. Lo que los estudios proponen como un paciente candidato o características favorables para este tipo de procedimiento es un paciente con un descendente anterior desfavorable para angioplastia, que tenga una oclusión crónica, como hablaron previamente, lesiones tortuosas o difusas con un syntax alto, y con lesiones en vasos distintos a la descendente anterior, con lesiones accesibles para angioplastia, con un syntax bajo. Pacientes que tengan limitaciones para una CRM convencional, falta de injertos adecuados, calcificación de la aorta, pacientes que tengan mayor riesgo de infección a raíz de una esternotomía convencional o pacientes con antecedentes de esternotomía o radiación previa. Y todo esto tiene que ser realizado obviamente en centros con experiencia. Características desfavorables para este enfoque son pacientes que tengan estenosis de la arteria subclaviola mamaria que no se puede utilizar, una descendente anterior intramuscular, necesidad de cirugía vascular asociada, toracotomía previa, inestabilidad hemodinámica o falta de experiencia de los operadores. Por lo tanto, y a modo de resumen, yo creo que el paciente actualmente candidato a este tipo de estrategia es un paciente que tiene alto riesgo quirúrgico o frágil, con enfermedad coronaria multivaso, con un syntax particularmente alto en el segmento del ascendente anterior, con las lesiones con syntax bajo en el resto de las arterias coronarias, sin contraindicaciones para el doble esquema antitrombótico. Y lo que varios autores sugieren es que a futuro otro posible candidato es un paciente joven, con un síndrome metabólico que uno prevé que va a tener oclusiones sin necesidad de una cirugía convencional en el futuro. Con este enfoque se puede preservar el mediastino en los injertos para una nueva CRM más adelante. ¿Cuál es el lugar en las guías actualmente? La guía 2011 de la Sociedad Americana muestra con nivel 2A razonable en un grupo de pacientes este tipo de enfoque, y lo mismo la guía europea de 2018, a la que le da poco lugar, pero podría ser útil en pacientes muy seleccionados en un par de grupos de centros muy experimentados. ¿Cuántas pendientes? Nos faltan ensayos randomizados controlados de grandes dimensiones que puedan mostrar claramente la ventaja o la inferioridad al menos de estos procedimientos, definir el método, selección y tratamiento coadyuvante óptimo en este tipo de pacientes en la guía de práctica clínica, evidencia con los nuevos antiagregantes plaquetarios, y nos falta información en un subgrupo de pacientes de particular importancia como los diabéticos o pacientes con disfunción ventricular, que sabemos que son los que más se benefician de la CRM. Muchas gracias. Bueno, no sé quién quiere tomar el mando para hacer algún... Bueno, ¿qué tal? Yo quería felicitarlo. Un poco, nosotros no tenemos tanta experiencia en nuestro centro, digo nosotros porque Javier es mi jefe. Sí vemos por ahí pacientes CRM sin bombas que tienen evidencia de menos complicaciones. Lo que sí quería preguntarle a los doctores acá, la experiencia en sus centros con respecto a estos pacientes. Sí que tienen.
¿por qué discutimos esto, no? Acá hay varios autores del libro de recuperación cardiovascular de Conarec, que es buenísimo, los invito a aquellos que no lo leyeron. Cuando van a buscar el capítulo de permeabilidad del mamario, a 15 años es 95% cuando está hecho sobre la DA. No hay stent ni va a haber stent que logre eso. 15 años de permeabilidad con el puente funcionando. Entonces el mamario DA es lo que llegó para quedarse y creo que va a estar muchos años más. Con eso en mente, si uno pudiera hacer un mamario con baja morbilidad, sin abrir el tórax, con una toracotomía mínima, hay muchos centros que lo hacen, y una angioplastia buena en los otros dos vasos, tendría el paciente ideal, ¿sí? No pasó por el trauma de la cirugía y está revascularizado completo. En la charla del AJA hace unas semanas atrás, Fuster dijo que para él esto es el futuro, y en su centro en Mount Sinai se hace frecuentemente, el paciente tiene la elección, nos falta todavía un randomizado grande, pero piénsenlo como algo que va a ocurrir, que se viene y que cuando los centros estén preparados va a ser la elección. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice fundamentalmente Ernesto respecto a lo que pasa con los otros puentes. El 8% de los puentes venosos cuando el paciente se va de alta ya está tapado, cuando el paciente se va de alta, y la durabilidad de los puentes venosos y arteriales, que creíamos que los arteriales eran mucho mejores, no resultó ser tan buena como nosotros creíamos. Con lo cual, creo que lo interesante de esto es ese paciente que recién mencionaban, el paciente joven que probablemente va a necesitar un procedimiento, que no le voy a gastar todos los puentes y la cirugía de entrada. En Estados Unidos se ven pacientes en segundo o tercer redu, porque los pacientes se operan muy jóvenes, se les hacían todos los puentes y después iban quedando sin conductos. Entonces, ese paciente es muy interesante, le resuelvo con la mamaria que va a quedar permeable, la descendente anterior, y le dejo para más adelante, si es un paciente muy complejo y que veo que va a tener nuevos procedimientos, una eventual cirugía. Pero, obviamente, volviendo a lo que se decía antes, lo que decía Sigalini antes, acá es clave la selección del paciente, no solo del centro y del cirujano y el hemodinamista, sino que del paciente también, para no cometer el error de querer llevar a todos los pacientes a los mismos procedimientos. Nacho, No, por ahí remarcar justamente lo que acaban de decir los doctores Duronto y Conarasi, o sea, no sé que no tiene competencia el mamario de la DEA, la tasa de permeabilidad alejada es altísima. Acá lo que se busca es competir, por así decirlo, que los stents compitan contra los puentes venosos, que esa es la comparación que se realiza, que como comentó recién el doctor Conarasi, la tasa de oclusión en la internación es del 8% y del año 1 de cada 4 puentes venosos ya está ocluido, que eso obviamente los stents liberadores de droga de nueva generación tienen una tasa de permeabilidad mucho más alta. Obviamente que sí, el candidato ideal todavía hay que buscarlo y por ahí nos está faltando estudios randomizados a largo plazo. El único que comentó que es el estudio, el híbrido, que tiene un seguimiento a 5 años, tiene muchas dudas porque es un estudio más que nada de factibilidad. No tiene el poder estadístico para poder certificar esa falta de diferencia a 5 años en el MACE de cada uno de los procedimientos e incluso tiene una tasa de reintervención cercana al 40%, que eso es un valor altísimo y que no está aclarado tampoco en las conclusiones del estudio si fue a una lesión diana del mismo stent, si fueron los puentes o cuál fue el territorio que requirió una reintervención de ese estudio. Con pocos pacientes, como dijiste muy bien, hay que tomarlo por ahí con pinzas porque no tiene el poder estadístico y tiene algunos interrogantes como la tasa, bueno, la necesidad de reintervención cercana al 40%, que es mucho más elevado de lo que estamos acostumbrados a ver en otra cohorte de pacientes. Un comentario breve es que tal vez al principio de todo esto es la discusión entre cirujanos y hemodinamistas, la importancia del Heart Team para la selección del paciente, ¿no? Que el Heart Team ha venido a zanjar a veces en algunos lugares las diferencias entre cirujanos y hemodinamistas y si bien no todos tienen un Heart Team, la verdad que a veces es un interesante camino para transitar, para transformar esa situación de conflicto que hay a veces entre los dos grupos para trabajar de manera conjunta, ¿no? A ver, J. El último. Cerra J. No. Bueno, que cierre el hemodinamista. Está. No. Pocos centros creo que tienen experiencia en este tipo de procedimientos hoy en día, creo que hay que dejarlo correr y coincido con lo que dijo el doctor recién, es el futuro, creo, eso va a ser así, quizás hay que darle tiempo, dejar que las instituciones desarrollen el método, ir perfeccionándolo, pero creo que va a ser el futuro. Perfecto. Bueno, seguimos. Muchas gracias, Martín. Sí.
Nadie lo felicitó. Bueno, muy buena la presentación. Está. Sí. A mí me parece que este es un tema interesante. Se tocó en el último Chicago y me parece que es una revisión que no es fácil leerla en cualquier lugar. Me pareció que es un muy buen trabajo de revisión, muy concreto, y me parece que está todo lo que por lo menos se habló en los últimos tiempos, más allá del beneficio o no. Pero hay muy poco lugar para leerlo todo concentrado y que no haya tendenciosidad. Y me parece que estuvo muy claro y muy buena revisión a mi entender. Porque usted no lo felicitó ninguno, y vos fue el primero. Bueno, ahora sí. Seguimos adelante. La siguiente charla corresponde al tratamiento del paciente con infarto y coronarias normales, a cargo de la doctora Paula Miranda del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de pacientes con infarto de miocardio y que no tienen lesiones obstructivas en la coronariografía, o MINOCA como su nombre en inglés. No, está equivocado. Ahora sí. Entonces, como decía, les voy a hablar de MINOCA. Para empezar, vamos a definir de qué se trata esta patología o conjunto de patologías, y necesitamos tres componentes importantes. Por un lado, los biomarcadores y la presencia de isquemia miocárdica, es decir, la definición de infarto de miocardio según la definición universal de infarto de miocardio. Y ante esto decimos que tenemos un paciente con infarto y esto nos va a llevar a pensar que tiene lesiones en la coronariografía y nos lleva a pedir una coronariografía. Y si en nuestro caso no encontramos lesiones obstructivas, es decir, presenta lesiones menores al 50%, decimos que nuestro paciente tiene MINOCA. Como para introducirnos un poquito en el tema, ya en el año 86, de Wood, un pionero, que comienza a estudiar a los pacientes con infarto con coronariografía, ve que hay un subgrupo de pacientes que tenían coronarias sin lesiones obstructivas, en este caso 70%, pero que lesiones que ahora nos llevarían al implante de stents. Un poco más contemporáneos, en el registro Crusade, ven que hay un grupo no despreciable de hombres y mujeres que, una vez más, tienen infarto, pero no tienen lesiones obstructivas en la coronariografía. Y es entonces que se comienza a hablar un poquito de MINOCA, por ahí del 2011, y ante esto, también para planear un poquito la charla, yo me planteé una serie de preguntas. Primero, la prevalencia, bueno, es variable según los diferentes registros, pero podemos decir que está entre el 5 al 10% de los infartos. En la gráfica ven un forest plot de un metaanálisis que se presentó en el año 2015, a destacar mucha heterogeneidad. Como ven, hay reportes de entre el 1% al 14% en los estudios y el global es del 6%, pero podemos decir, parece estar entre ese número que mencionamos, 5 a 10%. Entonces, una de las primeras preguntas que me planteé es si los pacientes que tienen MINOCA son parecidos a los que tienen lesiones obstructivas o a los que no tienen eventos coronarios previos. Y para responder esto, la tabla 1 de los principales estudios publicados, y básicamente, si bien una vez más es un grupo heterogéneo, parece ser que los pacientes con MINOCA son pacientes más jóvenes, existe menor preponderancia del sexo masculino, y no solo eso, sino que incluso en algunas series la frecuencia del sexo femenino es mayor. Y en cuanto a los factores de riesgo, también es diferente en los diversos estudios, pero parece haber una concordancia que en el caso de la hiperlipidemia y la diabetes lo presentan como menor antecedente los pacientes con MINOCA. A destacar también la forma de presentación como infarto sin elevación del ST, y en este sentido son pacientes que se presentan menos grave y que por lo general en mayor proporción tienen una función ventricular conservada. Entonces, para resumir un poquito, son pacientes más jóvenes, mujeres, que se presentan como infarto sin elevación por lo general, y la hipercolesterolemia y la diabetes parece ser un antecedente menos frecuente en este grupo de pacientes.
Otra pregunta, habíamos dicho que necesitamos de los biomarcadores, y recordemos que la troponina, si bien es órgano específico, no es enfermedad específico, y se nos abre un gran abanico de enfermedades. Y para hacerlo un poquito más gráfico, los podemos dividir en causas coronarias y no coronarias, y dentro de las no coronarias, miocárdicas o cardíacas y no cardíacas. Un breve resumen de algunas de las más importantes. Se sabe que muchos de los infartos de miocardio se generan a partir de placas no obstructivas. Y es que en ellas, ya sea ruptura, hemorragia, ulceración o erosión, lleva a la trombosis, tromboembolismo con la consiguiente mionecrosis. Y eso se vio en un estudio de 50 pacientes que se los estudió con IBUS, y se vio que en un 38% presentaban disrupción de placa, a pesar de que la coronariografía mostraba coronarias normales o con lesiones no obstructivas. En cuanto al vasoespasmo, importante pensarlo. En un estudio en donde se estudió a los pacientes con MINOCA con test de reactividad, se vio una prevalencia del 28%, siempre estos, de todas formas, registros y con mucha heterogeneidad. Y es importante pensarlo porque en el caso del vasoespasmo, y si decimos que nuestro paciente tiene angina vasoespástica, tenemos un tratamiento con un beneficio conocido, que son los bloqueantes de calcio. Tromboembolismo coronario, importante de acuerdo a los antecedentes que tenga el paciente. Y no nos olvidemos de las trombofilias, un reporte de un 14%, sobre todo factor 5 de Leiden, proteína S, deficiencia de proteína S y proteína C. En cuanto a la disección coronaria, lo que voy a decir es que es importante volver a mirar la coronariografía, ¿sí? Hay muchos registros que la disección es pasada por alto, entonces revisar la coronariografía, importante el infarto tipo 2 con sus diferentes causas, y una pequeña mención del síndrome de Takotsubo como posibilidad de MINOCA. Recordemos que en las nuevas guías la presencia de obstrucción coronaria no contraindica el diagnóstico. Y en el caso de la miocarditis, muy frecuentemente mencionada en los estudios que sobre todo evalúan la etiología de MINOCA y que utilizan sobre todo la resonancia magnética. Bueno, ahora, ¿cómo les va a estos pacientes? Si los comparamos con pacientes sin eventos coronarios previos, la mortalidad cardiovascular es mayor, y no solo la mortalidad cardiovascular, sino que también tienen más mortalidad por todas las causas y 10 veces más posibilidad de tener infarto. Y esto marca un poquito el pronóstico de estos pacientes, independientemente del mecanismo del daño miocárdico, les va peor. La mortalidad en los pacientes con MINOCA en las diferentes series está alrededor del 3 al 4% al año, ligeramente inferior que los pacientes con enfermedad obstructiva. Y esta gráfica me pareció muy interesante, es un estudio que se presentó este año hace un par de meses, y es una curva de Kaplan-Meier que muestra mortalidad total e infarto no fatal, y la comparación entre pacientes que tienen enfermedad obstructiva, pacientes con MINOCA en el medio y los pacientes sin eventos coronarios previos. Y como es por ahí de esperar, con una diferencia significativa, los pacientes con MINOCA tienen ligeramente menos eventos que los pacientes con enfermedad obstructiva, pero más eventos que aquellos que no tienen enfermedad coronaria, como habíamos dicho anteriormente. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? Bueno, es muy común también que se reporte que los pacientes con MINOCA se van de alta sin la medicación que tiene probada eficacia en síndrome coronario agudo. Estoy hablando de estatinas, beta bloqueantes, IECA, ARA2. Se van de alta sin esta medicación, y incluso en el subgrupo de pacientes con MINOCA, aquellos que tienen coronarias totalmente normales reciben con menor frecuencia esta medicación que aquellos que tienen obstrucciones al menos leves. Este es un estudio también a partir de un registro que se presentó en el año 2017, en donde evaluaba estos 4 grupos de fármacos en pacientes con MINOCA como un grupo sin diferenciar etiologías, y se demostró que tanto las estatinas como los IECA y ARA2 tienen un beneficio en el evento cardiovascular mayor, a diferencia de los beta bloqueantes, que fue limítrofe con una tendencia a disminuir eventos, pero sin ser significativo, y a diferencia total de la doble antiagregación a un año, que no demostró beneficio y de hecho se asoció a mayor tasa de sangrados. De todas formas, esto hablando en el subgrupo de los pacientes con MINOCA como algo heterogéneo, sabemos que las diferentes sospechas diagnósticas nos van a llevar a un tratamiento mucho más adecuado a cada una de ellas. Y planteaba como algoritmo diagnóstico
lo que tenemos más a mano, laboratorio, electrocardiograma, ecocardiograma, que nos va a dar un poco, nos va a ir guiando la sospecha diagnóstica y nos va llevando a descartar o a pedir estudios en forma más dirigida, pero quería remarcar que para las etiologías más frecuentes, en el caso de Minoca, la resonancia es un factor común. Y es que la resonancia es un estudio central para pedir en los pacientes con Minoca, porque nos habla justamente de esto, un poquito del mecanismo. Este es un registro de una revisión sistemática donde miocarditis, infarto y Takotsubo son las etiologías más frecuentes. Y este estudio también incluyó pacientes de Argentina y muestra algo similar. Es importante hacer la resonancia en forma temprana. La resonancia antes de las 2 semanas nos da más rédito diagnóstico, sobre todo por lo que habíamos mencionado, miocarditis y Takotsubo, que más alejados podemos incluso perder el diagnóstico. Para terminar, el Minoca es frecuente, es un grupo heterogéneo con pronóstico variable. No existen trabajos randomizados y los trabajos que contamos son registros heterogéneos, la resonancia es de ayuda, y como mensaje quería decir que el diagnóstico de Minoca no termina ahí, sino que apenas comienza. Muchas gracias. Me parece que el tema de lesiones no obstructivas es muy interesante porque hasta hace unos años veíamos un paciente que estaba con angina, se hacía un cateterismo, no tenía lesiones, era un falso positivo. Y al revés, se hacía un cateterismo porque sí, no tenía isquemia y era un falso negativo. Entonces me parece que hoy nos abre la cabeza porque ya no sería el INOCA, la isquemia, sino sería un paso más porque hubo lesión celular. Acá tenemos 2 expertos que están por publicar un artículo interesante de este tema, INOCA, isquemia miocárdica sin lesión obstructiva, e infarto, que es Minoca. Doctor Ernesto Duronto, que usted trabajó más en la parte de unidad coronaria y sistemática de estudio, dejando de lado, porque si hay una disección ya es otra cosa, tendríamos que hablar de otro tema y discutir, eso ya no sería una patología desconocida. Yo trataría de buscar aquel... Y el diagnóstico de miocarditis es tardío, porque la resonancia no se hace en la unidad coronaria, se hace mucho después. Entonces estamos buscando, y por supuesto todo el tema del laboratorio, yo dejaría para aquellos pacientes que todo es negativo, y cuál es la sistemática, y por qué no se busca el microespasmo, o el espasmo mucho más, y es una pregunta después para los hemodinamistas, porque es el microespasmo, el macroespasmo, la disfunción, eso no se busca mucho con los test de acetilcolina. Ernesto. Creo que las primeras horas son fundamentales, la charla de ella es muy clara, me voy a referir a algunas cositas muy breves. Las primeras horas son fundamentales en saber qué le pasa al paciente. Obviamente tiene lo que ella dijo, pero el patrón de movilidad ventricular desaparece muy rápidamente en el tiempo. Si uno no tiene un ventriculograma al momento de la angiografía en agudo o un eco muy precoz, se pierde de ver eso. Y si perdemos de ver eso, perdemos muchas cosas, porque si uno tiene un patrón difuso, está pensando en una etiología, y si tiene un patrón epicárdico, está pensando en otra. Con lo cual, apurar el estudio de función ventricular lo antes posible. La segunda cosa es, el paciente no puede irse de alta sin diagnóstico. La resonancia, ella marcó muy bien, hay que hacerla previa al alta. Eso a veces tiene dificultades porque los centros no disponen de resonancia, pero si no se puede, apurarla en las primeras 2 semanas, por lo que ella dijo, porque acá el tratamiento es fundamental. El registro sueco es clarísimo, si el paciente se medica le va mejor, y si no se medica porque se conoce el diagnóstico le va peor. Sí, con respecto a este punto, para no pisarnos en el tema del tratamiento, es interesante el registro sueco, lo que muestra beneficio beta-bloqueante, SARA2 mencionaste, estatinas, porque uno supone que en este grupo heterogéneo, donde pueden estar miocarditis, Takotsubo, hay cierto grado de función endotelial, inflamación y demás. Sin embargo, es curioso el efecto contrario de los antiplaquetarios. Y tal vez tenga que ver con esta heterogeneidad de la población, ¿no? Quizás ahí hay metidos miocarditis y demás, donde tal vez la trombosis en esos contextos no sea tan importante, y tal vez esa hace una explicación de por qué los antiagregantes no mostraron beneficio. Yo le hacía una pregunta a alguno de los 2 hemodinamistas. ¿Es necesario hacer un IBUS en una placa pequeñita? Para descartar la embolia, ¿no? Porque por ahí pasa por ese lado. Si uno tiene disponibilidad, no cuesta hacerlo. Es factible hacerlo y correspondería quizás hacerlo. Dentro de la sistemática sería buen proceso. Si uno tiene
instrumento al alcance de la mano en la sala, sí. Hernán, que fue uno de los especialistas más importantes. La segunda vez que me salteaste, digo. Entonces habla. Sí. Dale, que no tenemos que ir. Dale. No, me parece que es muy importante entender una palabra que ella mencionó, que esto, cuando hablamos de Minoca, sí hablamos de un grupo excesivamente heterogéneo a mi gusto y que tenemos que empezar a dividirlo. Como dijo Ernesto, hay algunos métodos rápidos y sencillos para medir y para descartar lo que puede ser y separar del gran grupo lo que puede ser el Takotsubo, lo que puede ser la miocarditis, y después nos vamos quedando en un grupito en donde me parece que es muy importante destacar que hemos aprendido con esto la importancia de la enfermedad microvascular y la microvasculatura y cómo se comporta la microvasculatura, y que no todo es lo que vemos en la cinecoronariografía, sino que distalmente a eso hay un mundo que en realidad tiene muchísimo que ver con lo que le pasa al paciente. Por eso los diabéticos hacen disfunción ventricular, por eso mucha gente tiene isquemia a pesar de estar completamente revascularizada, y como vos decías a esos pacientes creíamos que en realidad el paciente tenía dolor porque tenía dolor, pero en realidad lo que probablemente le esté pasando es que tenga mucha enfermedad microvascular y nosotros podemos resolver solo la macrovasculatura. Entonces creo que hay un mundo nuevo que hay que empezar a analizar y que tiene mucho que ver con lo que vos decías. Para eso necesitaríamos que los hemodinamistas nos ayuden a hacer test de acetilcolina y que a partir de eso empecemos a aprender qué es lo que le pasa a los vasos y a la microcirculación. El doctor Filippo Creas este año publicó un artículo sobre la utilización de la acetilcolina en agudo, digamos, porque tenemos mucho miedo de usar la acetilcolina y hacer vasoespasmo en el contexto del agudo, y él muestra que es seguro. Yo no planteo que lo hagamos en el contexto de un Minoca con supradesnivel del ST y en el momento inmediato del infarto, pero como decía por ahí Ernesto, el paciente se tiene que ir de alta con un diagnóstico, y antes de que se vaya estaría muy bueno que nos empecemos a animar a hacer un test de acetilcolina, y como vos habías planteado cuando hicimos esa reunión, estaría muy bueno que la Argentina sea pionero en empezar a hacer esas cosas y a publicar este tipo de cosas que hoy en el mundo se discuten, ¿no? El test de acetilcolina, cuando hay disfunción endotelial, la acetilcolina realmente en un endotelio sano vasodilata. Si el endotelio está distorsionado, disfuncionante, vasocontrínea, cierra. Y esto puede ser con la acetilcolina dentro de las coronarias que produzca macroespasmo de los vasos de conducción o de la microcirculación. Da dolor, dada su supradenivel o infranivel de ST, y uno ve dónde está la contracción. Y me parece que esto es muy importante. Históricamente en el Minoca se hacía dentro del cateterismo, que es la isquemia sin lesión obstructiva, y en el Minoca, en el infarto, siempre el temor era hacerlo en segundo tiempo. Y lo que demostró Filippo Crea, que en agudo, en 600 pacientes no hay problema. Mi pregunta y final, para vos, Sigalini. ¿Querés hablar más? Yo quería hacerle una pregunta a la que dio la charla. Pero déjame terminar una sola pregunta, porque no termina la pregunta. ¿Por qué no hacemos acetilcolina? Después, hacé lo que vos quieras. Porque la pregunta venía por ahí, ¿entendés? Porque acá no se hace, ni en los centros de alta calidad. Bueno, yo creo que justamente es por lo que estuvieron comentando, el miedo de hacer ese estudio que genera vasoespasmo, síntomas y oclusión temporal de la arteria, que a pesar de que está demostrado con distintas cortes, bueno, el doctor Juan Carlos Casqui también es un defensor acérrimo, que tuvimos la posibilidad de tenerlo en nuestro congreso hace unos años, mostrando la seguridad y factibilidad de este tipo de estudio que aportaría mucha más información. O sea, me parece que en la sala de hemodinamia, más allá de ver las arterias, tenemos los hemodinamistas un montón de herramientas para poder ayudar a discriminar en este grupo tan heterogéneo de pacientes. Es muy cortita y de discusión de todos los días. A veces el paciente tiene 35 años, es una mujer, la probabilidad de pretez es casi cero de tener enfermedad coronaria. ¿Qué lugar para vos tiene la tomografía computada multicorte, la coronariografía por tomografía, en estos pacientes, visto que ve la pared, ve placa, ve disección, cuando vos tenés una muy baja probabilidad de pretez? Eso para mí y para ella. Perdón, pregunté, doctora. Tampoco nadie le dijo, fue muy clara, muy concisa. A mí me hubiese gustado igual hacer un algoritmo de estudio, porque me parece que es el contenido. Es decir, viene el paciente, llega a hemodinamia, no tiene la disección, que eso hay que verlo en ese momento, colocar un IVO si uno tiene una sospecha de un trombo o pequeña placa que es 30%, y uno sospecha que a lo mejor puede ser una embolia, IVOs negativos si se puede hacer, y después ver en sangre qué laboratorio se habría que pedir, y la resonancia, que no se hace en la unidad coronaria, dejarla para un tiempo cuando uno tiene sospecha. Y lo que decía Ernesto me parece importante es, si el territorio va más allá de una arteria,
Eso es Tacusubo. Si es de un solo territorio, es de esa arteria y hay que olvidarse. La pregunta que te hizo el doctor, ahora sí. Sí, no, creo que no está muy estudiado al respecto todavía qué hacer con la tomografía, o al menos no encontré en la bibliografía nada muy conciso, pero pienso que por ahí puede tener ventajas con respecto a la resonancia en un tema de costos, puede aportar información. Por ahí si uno está, como decía, guiarse de acuerdo a la sospecha diagnóstica, no es lo mismo por ahí un paciente joven que venga con un cuadro gripal de hace un par de días, que por ahí decido pedirle directamente la resonancia a esta paciente mujer con antecedente de consumo de anticonceptivos, por ejemplo, y que por ahí puedo pensar que tenga una disección coronaria. Creo que el pedido del estudio va a ir dirigido a un poco al paciente como un ¿Y vos todo. qué opinás? ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué opinás vos? ¿Vos crees que es importante? Yo te digo, 35 años mujer y no tiene calcio, no tiene nada. Y es una plaquita de 30, ¿te la da la tomografía multicorte? Sí. El tema es discutido diariamente, ¿no? De hecho, tenemos algunos pacientes así y la pelea es constante, digamos. Si el paciente va a tener seguro casi una coronografía normal, la tomografía permite visualizar mucho mejor el vaso. Tiene algunas desventajas, no permite intervenir, no permite hacer AIBU, no permite hacer acetilcolina, en fin. Bueno, ¿vamos a seguir? Seguimos. Bueno, vamos con la última presentación, que está basada en MitraClip, La batalla continúa, a cargo del doctor Santiago Sánchez. Buenas tardes, muchas gracias a la CONAREC por hacerme la invitación. Y bueno, voy a hablar de lo que es el MitraClip, en lo que es la insuficiencia mitral funcional, ¿sí? Un poco un repaso de lo que es la insuficiencia mitral, la clasificación clásica de entre primaria o secundaria o orgánica o funcional. En lo que es la orgánica está comprometido tanto lo que son las valvas, todo lo que es el aparato valvular y subvalvular, mientras que en lo que es la secundaria o funcional es secundaria a otra enfermedad cardíaca, la enfermedad coronaria de la cabeza, pero también puede ser secundaria a otras miocardiopatías, ¿no? Un poco lo que es la anatomía de lo que es el aparato valvular y subvalvular. En este caso se pueden ver la válvula mitral con la valva anterior, la valva posterior, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, y en este caso se puede ver un miocardio dilatado en el cual se ve cómo traccionan los músculos papilares, ¿sí? Generando un aumento del área de tethering y una insuficiencia mitral secundaria, ¿sí? De lo que sabemos de la insuficiencia mitral funcional, la insuficiencia mitral secundaria tiene un pronóstico adverso de por sí y es un predictor independiente de mortalidad. Eso ya fue demostrado en distintos estudios. Este es un estudio del grupo de Rossi, en el cual se ve que la insuficiencia mitral de por sí tiene, tanto si es cardiopatía isquémica o no isquémica, tiene peor pronóstico con respecto a aquellos pacientes que tenían cardiopatía y no tenían insuficiencia mitral. Y a medida que es más grave la insuficiencia mitral, peor les van a estos pacientes. Y después en lo que es el tratamiento, no hay evidencia de que mejore la supervivencia, la corrección quirúrgica en este tipo de pacientes. El manejo que existe para la insuficiencia mitral funcional y lo que está recomendado es el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección deprimida y el tratamiento de lo que son las condiciones subyacentes que nos llevan a lo que es la insuficiencia mitral funcional, particularmente de lo que es la enfermedad arterial coronaria. Esta es un resumen de lo que es las guías americanas de válvulas de 2014, tuvo un upgrade en 2017 que no cambia mucho lo que es la recomendación. Clase 1A, tratamiento médico guiado a la insuficiencia cardíaca y en el caso de que sea candidato a la resincronización, hacer la terapia de resincronización. Y en cuanto a lo que es la intervención, niveles de evidencia o una clase de recomendación más bien baja, 2A, 2B, con niveles de evidencia tipo C y B, ¿sí? Lo que es la corrección quirúrgica tanto con recambio como con plástica mitral.
Estas recomendaciones también se ven en lo que es la guías europeas de 2017, y acá abre un abanico, una nueva posibilidad, que es el Mitra Clip, también con una recomendación baja, que dice que aquellos pacientes con insuficiencia mitral, riesgo operatorio alto y una fracción de eyección mayor a 30 podrían beneficiarse con la intervención percutánea. Entonces, la pregunta que surge a partir de este escenario clínico, que la verdad es que es bastante adverso lo que es la insuficiencia mitral funcional, es si el MitraClip tiene un lugar, ¿no?, en esta patología. Un breve repaso de lo que es el MitraClip: es un dispositivo percutáneo, un clip, que lo que remedia es lo que era la plástica mitral con la técnica de Alfieri, que es juntar los bordes de ambas valvas, de la valva anterior y la valva posterior, disminuyendo así lo que es el reflujo mitral. Este es un pequeño video en lo que muestra cómo es el acceso. Es a través de venoso, se hace una punción transeptal. Al hacer la punción transeptal se ingresa en lo que es de aurícula derecha a aurícula izquierda. Una vez posicionado en lo que es el acceso, se introduce lo que es el sistema de delivery del clip, y bueno, acá esto es más que nada para entender un poco y hacer la imagen a aquellos que no somos intervencionistas de cómo es el procedimiento. Acá se ve cómo orienta el clip hacia lo que es la válvula mitral. Ahora vamos a ver una imagen en la cual se ve bien lo que sería el área del orificio regurgitante, para hacer un paralelismo con ecografía. Y una vez que orienta lo que es el dispositivo, entra en lo que es la cavidad ventricular, y ya en la cavidad ventricular se puede colocar el clip, ¿sí? Disminuyendo de esta forma lo que es el reflujo. A ver si creo que ya. Los estudios, el primer estudio que surgió así a nivel randomizado es el Everest 2, que en este caso excede un poco lo que es la insuficiencia mitral funcional. En este estudio se incluyeron 279 pacientes con insuficiencia mitral severa, pero solamente un 27% tenía insuficiencia mitral funcional. ¿Qué es lo que nos dejó el Everest? Que a largo plazo el MitraClip, en comparación con la cirugía, mostró resultados similares. Sí tuvo mayor presencia de lo que es insuficiencia mitral residual en los primeros 6 meses, pero que pasado ese tiempo otorga el mismo beneficio con una menor agresión para el paciente en comparación con lo que es la cirugía. Este año surgieron 2 trabajos. El primero que voy a hacer una revisión es el MITRA-FR, que lo que buscaba era ya acá más encarado en lo que es la insuficiencia mitral secundaria con pacientes con fracción de eyección reducida. En este caso buscaba comparar la eficacia del MitraClip en comparación con el tratamiento médico óptimo. Fue un estudio multicéntrico randomizado en 37 centros de Francia, con un reclutamiento desde diciembre de 2013 a marzo de 2017. Los criterios de inclusión: insuficiencia mitral secundaria severa, una fracción de eyección deprimida del 15 al 40%, que estén en insuficiencia cardíaca crónica con tratamiento médico para insuficiencia cardíaca y hayan tenido por lo menos alguna internación por insuficiencia cardíaca durante el año previo al enrolamiento. Criterio de exclusión: aquellos pacientes que, según el Heart Team de cada centro, consideraban que eran candidatos a cirugía. Los puntos finales: el punto final primario, mortalidad general y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y dentro de los que son los endpoints secundarios tenemos lo que es mortalidad general, mortalidad cardiovascular, sobrevida libre de eventos cardiovasculares, eventos adversos serios relacionados al procedimiento, y después ya puntos más blandos como cambios en el score de la calidad de vida, cambio en la clase funcional, cambios ecocardiográficos y en los que es biomarcadores, y el costo de la efectividad de la estrategia, en lo que es la estrategia en sí y asociados a la estrategia terapéutica. Esto es la tabla 1 de la población, para hacer un poco los datos que a mí más me interesaron. Es una edad cercana
de 70 años. El porcentaje de cardiopatía isquémica, como habíamos dicho, que era la mayor cardiopatía subyacente dentro de la insuficiencia mitral secundaria, era alrededor del 60%. En su mayoría eran pacientes que estaban en clase funcional 2 y 3, y la fracción de eyección promedio en esta población fue del 33%, con un área del orificio regurgitante de 31%. ¿Qué es lo que muestran estas curvas? Lo que se ve arriba a su derecha es la curva de Kaplan-Meier de lo que es mortalidad e insuficiencia y tiempo libre de hospitalización por insuficiencia cardíaca, que se ve que las curvas se cruzan sin mostrar un beneficio claro para ninguno de los dos grupos, tanto tratamiento médico, que era el grupo control, como el grupo intervencionista, que es el que se colocó el MitraClip. Y en los que son los puntos finales, tanto el punto final primario como los puntos secundarios, no hay diferencia significativa en ninguno de los outcomes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que arriba este trabajo? Es que la tasa de muerte y hospitalización al año no difiere de lo que es el tratamiento médico óptimo, de lo que es la rama intervención con MitraClip. Posterior a este trabajo, sin mucho tiempo de diferencia, surgió el COAPT, que también busca resolver la misma pregunta, comparar la eficacia y seguridad del tratamiento médico óptimo contra el MitraClip en pacientes con insuficiencia mitral severa y fracción de eyección reducida. En este caso, el estudio fueron realizado en 78 centros de Estados Unidos y Canadá, y el reclutamiento fue en un periodo similar, de diciembre de 2012 a junio de 2017. Criterios de inclusión: insuficiencia mitral secundaria moderada, grave o severa, una FEI del 20 al 50%, insuficiencia cardíaca crónica, clase funcional 2 a 4, y que estén con tratamiento médico para insuficiencia cardíaca, y también criterio de exclusión: pacientes candidatos a cirugías evaluados por el Heart Team. Punto final de primario. Acá el outcome primario lo desglosa en lo que es eficacia y seguridad. En lo que es eficacia es que haya disminuido la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca dentro de los 24 meses, y dentro de lo que es la seguridad, ausencia de complicaciones relacionadas con el dispositivo al año. Dentro de lo que es el punto final secundario, el grado de insuficiencia mitral al año, muerte por cualquier causa, muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca, y después cambios en lo que es el estilo de calidad de vida, tanto con la distancia caminada o la clase funcional. La tabla 1 también, para hacer después una comparación, lo que es una comparación de 70 años, también en un 50% antecedente de enfermedad coronaria, la mayoría también están en clase funcional 2 y 3, y en este caso el AORE era de 41-40. Y la fracción de eyección alrededor del 30%. En este caso, el beneficio a favor de la rama MitraClip se sostiene en el tiempo, tanto para lo que son las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca como para muerte por cualquier causa, y lo que son hubo diferencia estadísticamente significativa a favor del MitraClip en todos los outcomes, incluyendo lo que es mortalidad por cualquier causa, que llega a reducir hasta un 50% en comparación con el tratamiento médico óptimo. La conclusión a la que arriban es que disminuye la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca y disminuye lo que es la mortalidad. Entonces, la pregunta que me hago yo, y supongo que se deben hacer varios, es por qué hay tanta diferencia entre en un estudio y otro. Si miramos los criterios de inclusión, son similares, no hay mucha diferencia entre un grupo y otro. Y en lo que son la tabla 1 o los resultados, vemos que lo que son similitudes manejaron casi la misma edad. Ambos tenían bastante porcentaje de lo que era coronariopatía, y en su mayoría estaban en clase funcional 2 y 3. El éxito de implante fue similar, 90-95%, y sí capaz lo que es la insuficiencia mitral a 30 días era similar, y en lo que son las diferencias encontramos que las complicaciones asociadas al CLIP eran mayores en lo que fue el MITRA-FR en comparación con el COAPT. Fue un seguimiento menor, y sí, un dato que llama mucho la atención es que de aquellos pacientes que fueron escreeneados y que luego fueron incluidos,
se ve un mayor sesgo en lo que es el COAPT. Esto alcanza para decir que si hubo sesgo de selección, si influye en lo que es el número del tiempo de seguimiento o las complicaciones asociadas al CLIP para explicar estas diferencias. La verdad es que no lo sabemos. Aguardamos los resultados de Reshape, que también es un estudio similar que busca resolver la misma pregunta, y considero que todavía la batalla no está perdida en lo que es la insuficiencia mitral funcional. Muchas gracias. Dos cositas. Vamos a empezar con una crítica. Globalmente, encima le tocó ser el último, cuando ya la gente, esto no es un tema menor, pero es bueno mirar al público, y la diapositiva no tiene que ser un elemento de lectura. Digamos, uno tiene que ser más dinámico, y no hace falta leer toda la diapositiva, todos los criterios secundarios y demás, porque están escritos, y me parece que lo importante es un resumen de dónde estamos parados. Y mirar a la gente, me parece, si no estamos leyendo la diapositiva. Tenemos escasísimos minutos. Primera opinión, un clínico. Así no se queja de que no lo dejamos hablar. La discriminación, que habla muy largo. La discriminación es notable. Habla muy largo. No, te hago cortito. Resumen de las 4 presentaciones, muy buen contenido, las 4. Y fundamentalmente que nos llevan todas a que es fundamental la selección de los pacientes para todas estas cosas que estuvimos hablando hoy. El embudo en todo es la selección de cada caso en particular. Fundamentalmente con MitraClip tuve muy poca experiencia, tuvimos una experiencia, vino el grupo de Málaga, y lo que ellos plantean como fundamental es el tema de la práctica, obviamente, del grupo, y el tema de la utilización de eco 3D, por el tema de la punción transeptal y la orientación. ¿Vieron que el codo hace de golpe así, vos tenés que bajar el coso? Bajar el catéter. Eso es fundamental, el tema de la orientación, para que después quede bien enganchado el clip. Si no, se complica el procedimiento muchísimo. Por eso el tema de la utilización de eco 3D hace fundamental esto para el implante. Además, y ya... La selección, muy importante, y lo que parece uno ver en los dos estudios, que los pacientes del COAPT parecen ser insuficiencias mitrales, que son las que empeoran al paciente, y los otros parecen ser más miocárdicos, donde ya la resolución de insuficiencia mitral, la verdad que tal vez no traiga demasiado beneficio. Por fin, un estudio positivo. Si uno tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, y le mejora la insuficiencia mitral, tiene que mejorar, si no la fisiopatología que aprendimos no sirve para nada. ¿Qué diferencia los estudios? Lo dijo muy bien él, pero el mayor tiempo de seguimiento es fundamental. ¿Se acuerdan del cuadrito de insuficiencia cardíaca? Se interna, se muere, se interna, se muere, y cómo baja la sobrevida. Bueno, denle tiempo a la insuficiencia cardíaca, más internaciones, y van a tener menos sobrevida si se interna más el paciente. ¿Y cómo tiene más internaciones? Porque tiene más insuficiencia mitral. Sí, ya para terminar, coincido en un tema fundamental. El éxito tiene que ver con el eco tridimensional. Eso lo hemos visto en el clinic. Pero y un tema que me parece que es muy importante es aquel paciente para trasplante, se alarga el tiempo para el trasplante. En España, que también tienen los mismos problemas que todos nosotros en el mundo de buscar o encontrar un dador, esto prolonga casi un año. No es la solución, estamos hablando de la funcional, porque el otro estamos hablando que yo creo que la cirugía, salvo excepciones de muy mala capacidad clínica del paciente, creo que la cirugía no hay con qué darle, lo podemos discutir. Pero entonces lo que uno vio ahí, que el trasplante se prolonga, por lo menos un tiempo más. Entonces me parece que eso es una alternativa, hoy en España es la que más he visto como alternativa de posibilidades. Más que buscar un éxito, si se muere más, se muere menos, yo no estoy discutiendo estos trabajos, yo lo que estoy discutiendo, lo que me parece el producto más interesante de esto. Prolongar el tiempo hasta la llegada del trasplante. Bueno, yo les aplaudo a todos, a los panelistas, a los comentaristas, a mi co-coordinador que le dejé, se lo dejé solo. Muchas gracias. 요즘 애들은 너무 비슷해 그런 건 내게 아무런 감흥을 주지 못해